Mira, cuenta la leyenda que en una ocasión una serpiente perseguía sin descanso a una luciérnaga. Y mientras más volaba aquella luciérnaga, la serpiente con tenacidad seguía atrás de ella. Y la seguía un día, y pasó otro día y la seguía persiguiendo. Al tercer día para la luciérnaga y le dice a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? Y la serpiente dice: bueno, no acostumbro dar este precedente a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. Y aquí a luciérnaga le dijo: primer pregunta, ¿soy parte de tu cadena alimenticia? Claro que no, contestó la serpiente. Segunda pregunta entonces, ¿te hice algún mal? No que yo recuerde, contestó la serpiente. Entonces, la tercera pregunta, ¿por qué me quieres devorar? Y la serpiente contesta: porque no soporto verte brillar. Dice la Escritura, hermanos, que vosotros somos la luz del mundo. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ellos mismos glorifiquen a vuestro Padre Celestial. ¿Sabes que tenemos un enemigo que está determinado a toda costa que la luz de esta iglesia se apague? Que nosotros tarde o temprano bajemos el switch y que no tengamos corriente espiritual. No. Yo quiero decirte que no le vamos a dar gusto. Si esta iglesia está formada por un ejército de hombres y mujeres firmes, yo quiero ser parte de este ejército. Porque hay mucho trabajo que hacer. Y tú y yo tenemos que levantarnos firmemente. Y si tu relación con Dios no está de la mejor manera ahora, es tiempo que la arregles. Porque vas a necesitar de fortaleza espiritual. Vas a necesitar de sabiduría espiritual para poder tomar decisiones firmes. Arregla tu relación con Dios. Afírmate más en la presencia del Señor. Porque en estos momentos turbulentos, más necesitamos del Dios Todopoderoso. Mira, el día de hoy hablaremos de la grandeza de servir. ¿Y quién más para enseñarnos sino nuestro Señor Jesucristo? Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y quiero que leamos alternadamente versículos del 1 al 9. Voy a comenzar leyendo el primer versículo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pueden tomar sus asientos, en su lugar. Y ve lo que dice el 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. El original dice el esclavo
no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que le envió. El griego dice, el esclavo no es mayor que su amo. Y es que la palabra hebrea para esclavo también se refiere a sirviente o a criado. Y la palabra griega, una persona bajo dominio, una persona bajo autoridad, subordinada, en sujeción, o un esclavo simplemente. Y cuando hablamos de servidumbre en los tiempos bíblicos, había diversas formas de poder tomar, de adquirir esclavos. Una de ellas era por prisioneros de guerra, otra por comprar a un comerciante, como le pasó a José. Otra manera era por nacimiento de una familia o de un matrimonio de esclavos en la casa del dueño. También los ladrones, cuando no podían recuperar o sustituir lo que se habían robado, podían darse como esclavos a aquella persona que habían dañado. Una quinta forma en cómo se adquirían esclavos, un indigente también podía venderse como esclavo si no tenía los medios suficientes como para salir adelante. Tanto era este negocio que se dice que en el siglo III un esclavo en la ciudad de Alejandría se vendía por 120 dracmas. Y un dracma equivalía un poco más a un denario romano. Las dracmas eran moneda griega. Y cuando trasladamos esto a nuestros tiempos, un denario equivalía más o menos el porcentaje de un jornalero, el sueldo de un jornalero por un día. Si hoy en día yo puse más o menos el sueldo por hora en los Estados Unidos a $13, más o menos, para que nos demos una idea, por 8 horas serían $104. Por 120 dracmas sería un total de $12,480. ¿Le parece interesante? Eso es lo que valía un esclavo. Y aunque parece una cantidad enorme, en realidad estaba barato para aquel que lo compraba. Por lo siguiente, la situación legal de un esclavo, ellos recibían la libertad cada 6 años. Después de 6 años él podía quedar libre. Así que si multiplicamos 12,480 por 6, serían $74,880. Le salía barato, ¿verdad? Por 6 años. No se podía maltratar a un esclavo. Al tiempo de esos 6 años, no se le podía dejar ir con las manos vacías. Se le daba provisiones, ganado, alimento, cuantas cosas, pero no se podía ir con las manos vacías. Por otra parte, en el año del jubileo, todos los esclavos eran libres. No importa si había cumplido solamente 3 años de esos 6 que marcaba la ley, en el año del jubileo, fuese el día que fuese, el esclavo quedaba libre. Esta fiesta del jubileo se celebraba cada 50 años. Algunos la llamaban la fiesta de las trompetas o el día sabático. ¿Qué nos enseña esto? Que la esclavitud en aquel entonces era algo muy común. De hecho, se dice que en Grecia y en Roma había más hombres esclavos que hombres libres. En Roma, por ejemplo, en la época de Claudio, su nombre completo era Tiberio Claudio Iruso Nero Germático. Mejor le apodamos por el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Yo si tuviera esos nombres, mejor, no sé, algún otro apodo sería mejor. Pero en la época de ese emperador romano, que fue más o menos en el 41 al 54 después de Cristo, se dice que había de 2 a 3 esclavos por cada persona libre. También se dice que había familias muy ricas que tenían hasta 10,000 o 20,000 sirvientes. Hombres que fueron siervos en la Biblia. Y tenemos el ejemplo de José ante Potifar. Tenemos el ejemplo de Abisag que servía al rey David.
Tenemos el ejemplo de Josué, que lo conocemos como siervo de Moisés. Pero también Eliseo era el ayudante de Elías. En Lucas 4:20 se nos dicen que el ministro era quien ayudaba al que enseñaba en la sinagoga. Los discípulos recibieron las instrucciones de Cristo y vinieron a ser servidores del Evangelio, dice la palabra de Dios. Juan Marcos era el ayudante de Pablo y de Bernabé durante su primer viaje misionero, una parte de ese viaje misionero. Y Pablo, cuando escribía sus cartas, casi siempre decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Qué interesante es tratar el tema de la servidumbre en la palabra de Dios. Somos llamados a servir. Tú y yo, como hijos de Dios, servimos a Cristo. Pero esta parte de las Escrituras, Jesús nos enseña cómo podemos servir a otros, a las personas que están a nuestro lado, con excelencia. Servimos a un Dios vivo, pero no podemos separar una cosa de otra. Si decimos servir a Dios, hay que hacerlo con excelencia. Y como resultado también servimos a nuestros hermanos. Amén. La grandeza de servir. 4 cosas que Jesús nos enseña en esta parte de las Escrituras, de la forma en cómo tú y yo podemos servir con excelencia a otros. Primer punto, haga del servicio la oportunidad de hacerlo con una buena actitud. Mira que Jesús no lo hizo, no lavó los pies a sus discípulos porque fuera el sirviente de la casa. Se acostumbraba en aquel entonces usar sandalias. Yo de pequeño utilicé sandalias, en Guadalajara se le dice guaraches, durante 12 años en mi niñez. Y créame que los pies uno no los trae como quizás los traes ahorita. No, uno se ensucia. Y llegaba aquella persona de visita y sus guaraches los dejaba afuera y entraba y el sirviente tomaba el hebrillo, esta vasija, y comenzaba a lavarle los pies y pasaba así a casa. Jesús no lo hizo porque estaba metido en esa costumbre, lo hizo por una buena actitud. Y es que la buena actitud opaca toda clase de costumbre. Mira, yo recuerdo el primer día que llegué a esta iglesia, que fue el 29 de junio. Y recuerdo que yo llamé un día sábado y me contestó, bueno, sí, no sé quién me contestó, pero me pasaron al pastor Ajeb y me dijo: usted no se preocupe, hermano. Yo le dije: vengo de Guadalajara, estoy buscando una iglesia bautista, aquí las puertas están abiertas. ¿Tiene carro? No, ni bicicleta tenía en ese entonces. Pero ya tengo, miren, vamos progresando. Resulta que me dijo: no se preocupe, yo ahorita investigo quién vive por donde usted está y mañana domingo, tempranito, pasa por usted. En menos de 10 minutos el pastor me regresó la llamada y me dijo: el hermano Mario Doña va a pasar por usted. Y ahí estaba el hermano Mario Doña en la mañana. Vino y me presentó con el hermano Armando Lozano. Dije: miren, ¿tienen guardaespaldas aquí? ¡Qué interesante! Y el hermano Armando me presentó ante la congregación. Y todos ustedes no lo hicieron por costumbre, lo hicieron porque tienen una buena actitud de servicio. Yo recuerdo que cuando me dieron la bienvenida, alguien se me acercó y me dijo: bienvenido. Le dije: vengo a una iglesia bautista. En el saludar todos, le dije: vengo de una iglesia bautista en Guadalajara y que estaba buscando a mi gente. Él me dijo: qué chévere. Dice: ya la encontraste. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Eso es tener una buena actitud. Cuando estaba en Oaxaca, ¿cuántos son de Oaxaca aquí? Bellísima ciudad tienen. Tienen una ciudad hermosa, de verdad. Pero cuando estaba en la sierra de Oaxaca, en la zona mixteca, construimos un templo
Y cuando yo salí y regresé a Guadalajara, como a los 6 meses, la comunidad lo quemó. Y recuerdo que el que estaba entrevistando a la primer creyente de ese lugar, llamada Febronia, ella le dijo al reportero de la revista La Luz Bautista de México, dice: hermano, nosotros sabemos que destruyeron nuestro templo, pero nunca podrán acabar con la iglesia. Eso es tener una buena actitud. Mira, otra mujer de ese lugar, un lugar que se llama Barranca Honda, una mujer ciega de nacimiento, y cada vez que yo iba con toda la intención de ministrarle la palabra de Dios. Y resulta que cada vez que yo iba, el que salía ministrado era yo. Una vez yo le dije: hermana, yo creo con toda la fe del mundo que usted puede recibir la vista. Y ella me dijo firmemente, dice: yo sé que la voy a recibir. Usted me ha dicho en la palabra de Dios que el día que Cristo venga, todo ojo le verá. Y ese día yo voy a recibir la vista. Eso es tener una buena actitud. Y Jesús sirvió a sus discípulos, a los 12, no por costumbre. Mira, esta vez no fue ni el criado, ni el sirviente, ni el dueño de la casa, sino la visita quien lavó los pies. Eso es romper con toda costumbre. Y Jesús lo hizo. Cuando me arreglo para ir a la iglesia en Guadalajara, mi esposa siempre me dice: qué guapo te ves. Y yo llego a la iglesia como guajolote, como pavo real, ¿sí? Porque yo me la creo. De verdad, yo me la creo y llego bien activo. Ahorita llego como pollo remojado aquí porque nadie me dice, ¿sí? Pero eso es tener una buena actitud. Mira, ahorita estamos charlando de esta manera, pero las cosas que siguen, Dios las toma con un poco más de seriedad para que tú y yo nos pongamos a servir en serio. Pero cuando tú y yo comenzamos haciendo las cosas por una buena actitud, las cosas comienzan a cambiar. Yo sé que las cosas no han marchado bien, la situación ha estado muy tensa, pero ¿por qué no comenzamos cada domingo a sentarme con alguien que quizás nunca me había sentado junto a él? Mira, yo recuerdo que varios de ustedes se sientan en el mismo lugar desde que yo vengo. ¿Verdad? ¿Amén? Y casi estoy seguro que si yo me siento en el lugar donde usted se sienta, el domingo usted me quita. Capaz que me agarra de aquí: este es mi lugar. ¿Qué hace aquí? Siéntese con alguien con el cual casi no conviva, casi no platique. Eso es tener una buena actitud. ¿Cuántos quieren hacerlo este próximo domingo? Amén. Eso es tener una buena actitud. Pero también, segunda cosa que nos enseña Jesús: haga del servicio la oportunidad de romper con su comodidad. Mira, dice la Escritura que Jesús se levantó de la mesa y mientras estaba cenando, ¿verdad? Seguramente el dueño de casa, al ver lo que se estaba parando, seguramente le decía: Jesús, ¿ocupas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que te pase agua? ¿Más comida? No te pares de la mesa. Pero Jesús, ¿sí?, se levantó. Y es que cuando tú y yo decidimos salir de nuestra comunidad, requiere que te muevas de tu lugar. Y es que tú y yo posiblemente estamos en una posición en la cual a lo mejor te gusta ser admirado, reconocido, quizás te sientes grande, pero yo te recuerdo en este día que el único grande que yo conozco murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Todos estamos para servir. No porque tengamos títulos universitarios, ni porque tengamos títulos de seminario, tú te sientas menos. No. Si estás arriba, tienes que bajarte a servir a los que están abajo. Tienes que salir de tu lugar.
Servir a otros requiere que renuncies a tus propios intereses. Mira, Jesús dejó de cenar. Además, Jesús se ensució las manos en tiempos de comida. Jesús invirtió tiempo para poderle lavar los pies a 12. Y mira que hay pies que están sucios. En aquel entonces, cuando se usaban sandalias y el polvo, Israel es muy seco, seguramente los pies de los apóstoles estaban sucios. Y Jesús pudo invertir tiempo para poder salir de esa comodidad en la cual se encontraba. Servir a otros requiere de iniciativa cuando tú y yo estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad. ¿Te imaginas a uno de los discípulos decir, es precisamente Jesús lo que yo iba a hacer? ¿Te ha pasado? A otro quizás decir, en eso estaba pensando Jesús. No, requiere iniciativa cuando tú y yo deseamos servir a otros. O quizás a otro, me leíste el pensamiento, Jesús. Haga del servicio la oportunidad de romper con su comodidad. Pero además haga del servicio la oportunidad de brindarlo con amor. Mira que Jesús no se fijó que Judas estaba ahí. Y también a Judas le lavó los pies. Si vamos a servir, no vamos a hacer distinción de personas, porque el maestro no lo hizo. Y nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía. Pero tú y yo tenemos que servir por amor. Y dice la Escritura que el amor es sufrido. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Que es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Pero cuando leemos más adelante, dice, de otra manera, si repartes todos tus bienes a los pobres y das tu cuerpo en sacrificio y no tienes amor, de nada te sirve. Jesús nos enseña que tenemos que servir a los demás con amor. Porque cuando hay amor, no te incomoda el pie o los pies de tu hermano. Mira que los pies huelen mal, ¿verdad? Y algunos traen juanetes, ojos de pescado y cuanta cosa. Pero cuando tratamos yo estaba tratando esto, estaba viendo que todos tenemos algo que nos incomoda a otra persona. Puede ser que te incomode de otra persona, de otro hermano, su temperamento, su carácter, su personalidad, su posición económica. A veces es incómodo, para un pobre no se acerca al rico. Puede ser que tú sepas que hay pecado en su vida y te incomoda. Te puede incomodar el orgullo de ese hermano o la rebeldía, cualquier cosa. Pero tenemos que servirles de cualquier forma, de cualquier manera. Porque el amor, ¿sí?, termina con cualquier mal olor en el ambiente en el cual nos encontremos. Servir a otros con amor. Y si hemos tenido problemas en hacer esto, hoy tenemos que comenzar. Haga del servicio también la oportunidad de hacerlo con gozo. Servir a otros con gozo es no esperar recompensa. Mira que Jesús no esperaba recompensa. Más adelante Judas lo traicionó por 30 miserables piezas de plata.
Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces después de que el gallo cantara, antes de que el gallo cante. Después Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo, mejor conocidos como Juan y Jacobo, se mencionan en Juan 21:2, y otros 2 de sus discípulos, de los cuales no se menciona su nombre, tenían el deseo de abandonar el ministerio. Tomás dudó de su resurrección. Servir a otros con gozo no es esperar recompensa. No, hay que servir y punto. Sí. Servir a otros con gozo es saber que tarde o temprano se te regresará lo que tú haces, pero naturalmente. Y Jesús lo dijo de esta manera. Vean versículos 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir a otros con gozo, hermanos. Mira que hay tanto por hacer en nuestra congregación, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, las cosas se van a realizar. Y si hay una meta trazada, varios vamos a ir sobre esa meta. Y aquellos que no vayan sobre esa meta, pues hay que invitarlos a entrarle. La grandeza de servir haga del servicio la oportunidad de hacerlo con una buena actitud. También haga del servicio la oportunidad de romper con su comodidad. Tercer cosa, haga del servicio la oportunidad de brindarlo con amor. Y haga del servicio la oportunidad de hacerlo con gozo. 4 sencillos pasos que te permitirán servir a Dios y a tus hermanos con excelencia. ¿Cuántos en este día podemos decir: yo me comprometo a servir de esta manera? Mira que la grandeza de servir a otros consiste en que tú y yo no le demos el agua ni la toalla a alguien más, sino que tengas el privilegio de hacerlo tú mismo. Jesús no se levantó de la mesa para darle el agua o la toalla a Pedro o a Juan o a Natanael. No, Él se movió de su mesa para Él mismo tener el privilegio de servir a sus apóstoles. ¿Cuántos en este día podemos decir: yo quiero servir? Y cuando vemos el versículo 1, vemos que Jesús antes de morir les enseñó esta tremenda lección. Y qué tremendo sería de que tú digas: antes de que yo muera, quiero que me reconozcan como una persona que estuvo sirviendo a sus hermanos. Porque tú y yo podemos servir a Dios, pero si descuidas el servicio con tu prójimo, de nada te sirve. No podemos separar ambas cosas. Servimos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Yo que quiero en este día que te pongas en pie. Si tú en este día dices: yo quiero comprometerme con Dios porque yo quiero servir a mis hermanos, ponte en pie. Sé valiente y ponte en pie. No es un compromiso conmigo, es un compromiso con Dios. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas, y más aún en nuestra congregación, cuando pongamos a servirnos unos a otros. Mira que el proceso de sanación será muy pronto, muy pronto. Porque yo sé que tarde o temprano tú podrás ayudarme a mí, podrás alentarme a mí, yo podré hacerlo contigo. El día que yo esté llorando, podrás consolarme, podrás orar por mí, porque tengo la suficiente confianza para acercarme a ti y servirnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú hay tantas cosas, Señor, que tú deseas hacer en esta iglesia. Y en este día, Señor, queremos regresar a tu camino, Señor, a tus planes. Queremos preguntarte, Señor, qué deseas que hagamos. Pero en este día, Señor, por medio de tu ejemplo, nos enseñas que tenemos que servir.
que somos tus siervos, pero que también estamos para servirnos unos a otros. Yo te ruego, Señor, que sanes esta iglesia. Yo te ruego, Señor, que nos fortalezcas y que nos amemos, Señor, con todo el alma unos con otros. Seguramente vendrán cosas más difíciles, pero ayúdanos, Señor, a salir de esta y a fortalecernos unos a otros, a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor, para que con toda seguridad, venga lo que venga, nadie nos va a mover, Señor, nadie, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque no queremos morir sin antes servir a nuestros hermanos. No queremos hacerlo, Señor. Queremos involucrarnos en tu obra y queremos apoyarnos unos a otros. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.